Pues si te parece, vamos a pasar ya a la mesa con los queridos periodistas, a la mesa de los periodistas con Manuel Hernández Borboya, con Alejandro Almazán. En esta ocasión no nos podrá acompañar por compromisos de trabajo Temoris Greco, pero sí, ya está por ahí Manuel Hernández Borboya y ya vemos que está entrando también Alejandro Almazán, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, colegas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Saludos a Ernesto, Violeta, Alejandro, saludos y a la audiencia, por Hola, supuesto. sí, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Alejandro. Bienvenidos. Otra vez que no estabas aquí, Alejandro. Bienvenido. Muchas gracias, te lo agradezco. Gracias, gracias, How Violeta. are you? How are you, Alex? Fine, fine, fine. No, bien, bien. La verdad es que, digo, yo nunca había ido a Nueva York. Seguramente mucha gente ya fue, pero yo no. Y sí, sí, me sorprendió. Es la gran, ¿no? La gran ciudad, aunque ya después van pasando los días y dices, ok, ya le vas entendiendo y ya, tan, Y ya tan, no te ¿no? quería regresar, Ale, ¿no? Sí, eso pasa, ¿no? Sí, es una ciudad entrañable, por supuesto. Sí, sí, sí. Y te quieres quedar un buen rato. Pues bienvenido, mi querido Alejandro, y Muchas bienvenida, gracias. nuestra querida Ingrucha, también. Y si les parece, vamos entrando en materia. Ayer precisamente nos proponía, porque es un tema que de hecho aquí hemos estado platicando, Violeta y yo, tiene una estela larguísima este informe del Coneval, en donde pues esta reducción de la pobreza, pues la poca visibilidad que le dieron los medios de comunicación corporativos al tema y también el poco análisis que se ha hecho en la materia. Así que bueno, Manuel Hernández Borboya nos ponía otra vez el tema para colocarlo acá y seguirlo hablando a detalle. Así que, mi querido Manuel, arráncate, José Alfredo. Sí, bueno, pues gracias. Yo proponía el tema porque precisamente, digo, hay otras grillas interesantes, ¿no? Pero creo que este tema es un tema de fondo que va a determinar muchas cosas en el futuro próximo, en el futuro político, en las elecciones del 2024, y que precisamente por lo prácticamente desapercibido que ha pasado en la prensa corporativa, a mí me parecía pertinente pues analizarlo y abordarlo desde una perspectiva más amplia, porque a final de cuentas, el hecho de que la fórmula, como dice López Obrador, le haya dado resultado, incluso con una pandemia y en un escenario de mm, incertidumbre económica por el conflicto en Ucrania, entre otras cosas, la desdolarización, todo este asunto, pues es de llamar la atención. O sea, es irrefutable el dato que da Coneval respecto a la disminución de la pobreza. Las cifras que maneja el Coneval en este reciente informe hablan de 2016 a la fecha y hay una reducción notable en la que aproximadamente 5 millones de personas salieron de la pobreza según esta medición, de acuerdo a los estándares del Coneval, ¿no? Por supuesto, este tema pues se le indigestó bastante al bloque opositor, que han estado viendo pues de dónde se agarran para tratar pues de echar lodo respecto a estas cifras. Se agarraron por ahí de algunos datos de la pobreza extrema que no son muy claros y el tema de la salud sobre todo, ¿no? Que para mí pues es evidente que hay ahí un sesgo metodológico porque no es posible que se haya pasado de que las personas en este país perdieron derechos o acceso a los servicios de salud de un 16% que había en la época de Peña Nieto, con hospitales ahí a medias, que eran cascarones vacíos y demás, a la época actual, en la que pues muchos de los hospitales que ya existían siguen operando, pero que los cambios administrativos han hecho que la metodología de la pregunta de si usted tiene o está suscrito o afiliado a un servicio de seguridad social, pues rompe completamente la estadística, ¿no? Me parece está un poco irresponsable por parte del Coneval publicar esos datos así nomás. Sí vienen, hay algunas aclaraciones en las fichas técnicas, pero pues digo, la gente normal, la gente que está en su día a día en otras cosas, no revisa las fichas metodológicas o las fichas técnicas, sino muchas veces se van
con las cifras que son ampliamente difundidas por el bloque opositor porque así les conviene, ¿no? Es decir, esa cifra no tiene una relación contundente con la realidad, sino que más bien obedece a una cuestión metodológica. Por ahí están las cifras del rezago de educación, que según esto pasaron seguridad social, que pasaron no alcanza a ver, espérenme. Hácelo más grande aquí el muchacho. No, más bien yo tengo que ser más grande en mi pantalla. Carencia de seguridad social. Por ahí decía que en el 2016, 54%. Bueno, estas cifras contradicen un poco la otra estadística, ¿no? 54.1%. Ujú. Sí, porque aquí hasta se reduce carencia por acceso a la seguridad social del 2016 del 54% al 2022 50%, pues hay una reducción de 4%, ¿no? Pero hay otras cifras en el Coneval que se dispara mucho la cifra y desde ahí es de donde se han agarrado en el bloque opositor para decir que es un desastre todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y demás, ¿no? Cuando realmente pues yo veo que, digo, sí ha sido un poco caótico, o sea, este cambio al INSABI y luego al IMSS Bienestar y demás, pues sí ha sido ahí un poco caótico, no muy ordenado, pero veo que por lo menos este gobierno pues sí ha hecho un esfuerzo importante por tratar de lidiar con los estragos históricos del sector salud, que durante muchos sexenios permaneció prácticamente olvidado, y que por eso me parece muy llamativo, pues cómo se han querido agarrar de una cuestión meramente metodológica para tratar de tapar, pues el hecho irrefutable de que se ha avanzado en términos de reducción de la pobreza. Ahí está las líneas de pobreza por ingresos de 2016 a 2022, cómo bajó del 50 al 43%, y también una disminución respecto al 2018, que es cuando toma la presidencia de López Obrador, y esas cifras pues son irrefutables, ¿no? O sea, es decir, sí ha habido una reducción de la pobreza, hay también una reducción de la inseguridad en términos numéricos, aun cuando sigue estando muy alta la seguridad, hay que aclararlo, pero que digamos esta fórmula de repartir abajo está dando algunos beneficios en términos sociales, sobre todo a los sectores más desprotegidos, los sectores que fueron arrasados por las políticas neoliberales de precarización del trabajo, precarización del ingreso, la manera en que se disparó el comercio informal durante toda la época neoliberal, la manera en que se expulsó a más de alrededor de 14 millones de migrantes que tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos principalmente porque pues aquí ya no daba, y que ese éxodo migratorio de alguna manera permitió maquillar durante mucho tiempo el desastre de las cifras del neoliberalismo en la época neoliberal aquí en México, ¿no? Entonces, me parece que este asunto de cómo la política social del gobierno de López Obrador con el reparto de programas sociales está cambiando mucho de la batalla política rumbo al 2024, ¿no? Es decir, mucha gente que ha visto en los programas sociales, sobre todo, un respiro a pues este clima de indefensión total que prevaleció durante el neoliberalismo, va a ser un aspecto clave en la elección del 2024. Por ahí me estaban comentando, fui a hacer ahí trabajo de campo el fin de semana, me estaban comentando que ahorita la gente que de Sembrando Vida está recibiendo alrededor de 18,000 pesos en las becas. Ya no me quedó claro si era al mes o era bimestral, pero es una cifra importantísima en un contexto rural donde la diferencia entre comer y no comer, pues en muchas ocasiones son los programas sociales, ¿no? Ya ni se diga con el de adultos mayores, que también creo que es otro de los programas estrella, y el de los jóvenes, ¿no? Como Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, que han venido a mitigar los estragos del mercado laboral, en donde, digo, yo tengo un becario
del Jóvenes Construyendo el Futuro, yo que estaba metido en medios de comunicación, me contaba, por ejemplo, que hace un tiempo en el Universal les pagaban 500 pesos al mes, ¿no? O sea, no te alcanzaban ni para los camiones, contrario a los que alrededor de 6,000 pesos mensuales que otorgan actualmente, pues se ha convertido en una alternativa para paliar la precariedad del mercado laboral que existe hoy, ¿no? Entonces, esta situación de la reducción de la pobreza medida en los estándares, pues, del régimen neoliberal, ¿no? Porque realmente el Coneval, pues, es una creación del régimen neoliberal, pues sí, es una muestra irrefutable, desde mi perspectiva, de que se ha avanzado en ese asunto con la pandemia. Eso es lo impresionante, ¿no? Que hubo ahí un asunto de crisis económica derivado de la pandemia, y aún así las cifras son favorables. Me parece que este va a ser un dato clave rumbo al 2024, y me parece también muy importante señalarlo porque hay toda una lucha política acerca sobre este tema. Pues ya veíamos ahí a Ángel Gurría, a Vicente Fox decir que hay que quitar los programas sociales, ¿no? Mientras Xochitl Gálvez ahí trata de decir que los van a mantener y demás, aun cuando ella misma, ahí en declaraciones de noviembre de 2022, decía que los programas tenían que ser temporales, y que se le tenía que enseñar a la gente a trabajar, ¿no? Un poco siguiendo la retórica foxista, pero ahora que pues la están echando a andar como candidata presidencial, pues está tratando de mitigar ahí sus comentarios y sus posturas respecto a los programas sociales. Pero yo creo que va a ser uno de los temas que va a definir el 2024, y que no veo cómo el bloque opositor y de la derecha vayan a poder remontar este asunto, ¿no? Porque aunque no salga en los medios de comunicación, en los medios dominantes, en los medios corporativos, pues la realidad está ahí, en el bolsillo de muchas personas que han visto una diferencia marcada en su situación, en su realidad del día a día, y eso me parece que aún con el bombardeo mediático no lo van a poder contrarrestar tan fácil, y me parece que va a ser uno de los aspectos clave a seguir en la elección del próximo año. Gracias, Manuel. Alejandro, esta parte que ahorita señala Manuel de la reducción de la pobreza en general, y que bueno, también se construyó todo un discurso en torno a la pobreza extrema, si había aumentado, si disminuyó o si se mantenía, pero poco se ha dicho sobre la desigualdad. Ya el presidente lo señalaba esta mañana otra vez, lo ha estado haciendo casi todos los días. Ya veíamos en la ENIG del INEGI que había una reducción de la desigualdad, y ahora aquí también los datos del Coneval vemos aún mayor, a partir incluso de este coeficiente de Gini que ya estaban presentando aquí en producción. ¿Qué decir sobre esta parte ya en particular de la desigualdad? Bueno, mira, yo creo que es medio complicado. Ayer yo trataba de ver, o sea, buscar información, digo, como pues digamos que me desaparecí varios días, pues no estaba como al pendiente. Entonces, bueno, me clavé, empecé a leer, y bueno, lo primero que me llamó la atención fue que si yo leía El sabueso de Animal Político, o sea, seguimos siendo muy pobres y casi nos vamos ya no vamos a ser tercer mundo, vamos a ser cuarto mundo, ¿no? Pero si leía Infodemia, tenía también este discurso muy salinista de aquel 93, 94, en donde hoy nos estamos sacando de la pobreza y todo, ¿no? Y yo creo que debe ser un poco más, ¿cómo se llama? Más mesurado, ¿no? O sea, es decir, yo creo que sí hay algo que es increíblemente fantástico, que es que a pesar de la pandemia, este país no está ni siquiera en estos términos de inflación como está en otros países, ¿no? O sea, yo que vengo de allá de Estados Unidos, bueno, te das cuenta también de la inflación, te das cuenta de la pobreza, todavía gente sufriendo por la post-pandemia, ¿no? Y aquí en México te estás viendo que se está reduciendo la pobreza, que en efecto yo creo que sí es un dato ahí verídico, es decir, los números no mienten, ¿no? Pero yo creo que también, y se le ha dado mucho a esto de los programas sociales, yo creo que en primer lugar, por lo que leí, yo creo que fueron los salarios y las reformas laborales las que hacen que, o sea, es decir, la política del gobierno del López Obrador, de alguna manera, o sea, es el primer factor, o sea, que ayuda a que haya más dinero, a que la desigualdad vaya bajando, y ahorita vamos a la desigualdad. Luego, y creo yo que son los programas sociales, como bien dice Manuel, ¿no?
lo de los adultos mayores, que bueno, yo creo que es el programa madre de todos, ¿no? Después viene Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, y aunque estos son dos programas que no sabemos si van a dar o no resultados, eso ya lo veremos con los años, pero bueno, por lo pronto esos dos programas, además del de los adultos mayores, está ayudando a tener esto, ¿no? Creo que también están los trabajos, todo el empleo que se abre en el sureste, con todos los proyectos del López Obrador, el Tren Maya, ¿no? El Interoceánico, etc. Es decir, ahí en el sureste creo que es donde está el mayor levantamiento, digamos, en donde todas estas carencias, donde toda esta desigualdad, yo creo que es evidente entre el norte y el sur, ¿no? Y ahí es donde la política de López Obrador, de alguna manera u otra, ha tratado de ir y que está ayudando. La otra, la cuarta, y que creo que ahí sí no es obra de López Obrador, sino más bien pues, algo en contra, que serían las remesas, ¿no? Sin duda las remesas también crecieron, fueron, o sea, de 20 o de 20, 30 y tantos mil a casi lo doble, ¿no? O sea, casi se subieron como 500,000 millones de dólares en el año, que es muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Y luego, bueno, llegamos a la desigualdad. Digo, para la desigualdad necesitas muchos factores, o sea, hay muchos tópicos, ¿no? La seguridad social, la salud, la vivienda. Eh, yo creo que nos hace falta un buen estudio sobre eso, es decir, en la vivienda, ver cómo estamos, o sea, porque de la salud, bien lo dijo Manuel, cambiaron la pregunta y entonces, bueno, ahora no se sabe si realmente ese número que nos están diciendo, que son muchísimos millones los que no tienen seguridad pública, si son reales, ¿no? Y si los números que teníamos anteriormente en otros sexenios también eran reales, ¿no? Cuando cambian la metodología, pues evidentemente los números también cambian. Yo no sé, yo no soy bueno para las encuestas, ni tampoco sé cómo se miden, pero lo que sí leí es que había habido este cambio, ¿no? En la metodología y bueno, eso habrá que ver si realmente es o no. Yo lo que sí creo es que en el término de la salud siento que hay un rezago, no porque el gobierno lo quisiera, sino por toda la corrupción que hay dentro de la salud, ¿no? Está en el ISSSTE, está en el IMSS. En el ISSSTE son solamente 13 millones de afiliados, a diferencia del IMSS, que son más de 60, pero con esos 13 millones que tiene el ISSSTE, te das cuenta un poco cómo está esa corrupción, ¿no? Y cómo es imposible prácticamente quitarla porque si tú empiezas o sea, digo, están trabajando en el ISSSTE para ello, pero se han tardado casi un año, ellos pensaban hacerlo en 3, 4 meses, se han tardado casi un año porque no ha sido tan fácil. ¿Por qué? Porque todas las empresas, las farmacéuticas, son las que tienen, ¿no? Prácticamente apoderado de todo la estructura del ISSSTE y ellos son los que hacen la corrupción. Entonces, bueno, difícilmente puedes darle seguridad social también a la mayoría de la gente cuando tienes adentro, estoy poniendo solamente al ISSSTE como ejemplo, cuando tienes toda esa corrupción que existe ahí, o sea, no se puede, es muy complicado darle digamos, a todos los ciudadanos, ¿no? Que sean derechohabientes. Y algo que creo y que podríamos ver si realmente estamos cambiando o no. O sea, yo no sé, digo, si yo trabajara en un periódico, yo ya hubiera mandado a muchos de mis reporteros a las zonas rurales, ¿no? En donde está el problema real de la pobreza. No sé, por ejemplo, Metlatónoc. O sea, yo ya estaría con reporteros en Metlatónoc para que esos reporteros, bueno, le preguntaran a la gente cómo ha mejorado su vida o no la ha mejorado, ¿no? Es decir, porque una cosa son los números y está muy bueno y hablarlo desde aquí, desde la Roma, pero una cosa es ir a Metlatono y ver la realidad de la gente y ver para qué les está alcanzando y si esos programas sociales sí les están ayudando. Yo creo que sí, ¿no? Pero hay que ir a constatar. O sea, yo creo que una de las cosas que le hace falta de pronto al periodismo en general es ir a constatar. Bueno, Manuel dice que hace poco fue allá a campo y todo. Eso, yo creo que eso tendríamos que estar haciendo, ¿no? Los reporteros. A mí de verdad me gusta ir a Metlatón u otra comunidad en Oaxaca o en el norte de Veracruz, ¿no? De la pobreza es terrible, o en Hidalgo, ¿no? Para ir viendo, porque ahí
haces la palomita y dices, claro, aquí está. Ahora sí creo que está funcionando y que eso, y con esto cierro, yo creo que esto le vuela la cabeza a la oposición porque esto le asegura al presidente, le asegura a su partido la presidencia, ganar de nuevo la presidencia, porque la gente voltea y dice, oye, pues estamos siendo menos pobres, nos están dando dinero, estamos haciendo esto y esto. Entonces, bueno, eso era el temor que siempre tenía la oposición cuando empezaron los programas sociales aquí en la Ciudad de México. Siempre decían que López Obrador estaba, digamos, como de alguna manera comprando el voto. Pues yo no sé si lo compres o no, puede ser que sí, y es un gran debate, pero lo que sí creo es que los programas sociales al final le están dando ese apoyo a López Obrador, ¿no? Ese apoyo popular, y que sí, y que ahí se van a mantener, y eso, los programas sociales al final van a hacer que Morena gane en el 2024. Ya, gracias, mi querido Alejandro Almazán. Pues bueno, hay un mundo ahí que... Y nada más una aclaración rápida, porque yo había dicho de 18,000 pesos, son trimestrales, es decir, 6,000 pesos al mes lo de Sembrando Vida. Sí, Ya. sí, sí. Y bueno, mire, es como bien señala ahorita Alejandro Almazán, pues no hay como ir a campo y quienes tenemos oportunidad de hacerlo, pues podemos constatar esas realidades. Y alguna vez en algunas charlas que hemos tenido aquí en el programa, Violeta y yo, con otras gentes, señalábamos, ¿no? Hacíamos en algún programa pusimos todos los programas sociales del gobierno y decíamos, bueno, contra esto están compitiendo los de la Claro. oposición y quien no quiera al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como bien señala también Alejandro, pues una cosa es decirlo desde la Roma o desde la Juárez o desde la Narvarte o desde donde sea, a decirlo pues precisamente ahí en el tierra adentro, donde la gente pues está en una situación precaria desde toda su vida y de pronto le empiezan a llegar recursos que nunca jamás antes le habían llegado. Así que sí me parece que pues uno puede catalogar que si son programas electoreros, asistencialistas o no, me parece que es una visión política y económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En algunos programas podemos coincidir y celebrar, en otros, pues pensamos que podrían llevarse de otra manera. Sea lo que sea, es un recurso que nunca jamás le llegó a la gente y más a la hora que uno ve el presupuesto asignado para programas sociales, pues es un mundo diametralmente opuesto cuando hablamos de que con Salinas de Gortari, que había sido el máximo presupuesto para programas sociales, era de 100,000 millones de pesos y ahorita está, si no mal recuerdo, Violeta, y me recordarás mejor, 600,000, 700,000 pesos anuales. Este es una diferencia abismal en ese sentido. Así que, pues Y bueno, que ahora son apoyos directos, ¿no? Porque antes Pues estaban claro. condicionados pues a la política electoral, es decir, te doy el apoyo para la pobreza si vas al meeting, a la marcha, no sé qué, y ahora pues son universales, o sea, entonces realmente no, o sea, en el caso, por ejemplo, de adultos mayores, ¿no? Se le da a todos sin excepción, y eso creo que también es una diferencia brutal que no se suele tampoco hablar mucho ni tomar en cuenta. Ah, Así es. No, y esto que ahorita decían ustedes, por ejemplo, en estos últimos años, o bueno, en estos años llevamos 2 billones de pesos, de billones, ¿no? Billones que se entregan de manera directa solo en programas sociales. pues sí. Bueno, lo que decíamos al día siguiente que presentaron los datos del Coneval, que tiene, bueno, hay avances y hay algunos también, digamos, retrocesos en términos, depende de cómo lo leamos, pero avances muy importantes en la reducción
reducción de la pobreza muy, muy importantes, pero más en esta parte de la desigualdad que decíamos, seguimos viviendo en el régimen de acumulación capitalista y la tendencia histórica, pues es a que esta desigualdad se incremente y es increíble que México logre una reducción de la desigualdad, sobre todo en un contexto post pandemia y no solo eso, con una guerra de Rusia y Ucrania y bueno, con muchos intereses aquí también fuertes, presionando económicos al interior de nuestra nación y bueno, vemos un resultado pues muy, muy positivo, insistimos, de esta reducción de la desigualdad, no solo cuando lo presentamos en términos de deciles con la encuesta del INEGI, sino ya con el coeficiente de Gini que está presentando también el Coneval. Así es que, bueno, pues además de la pobreza está este otro dato que nos parece fundamental. Sí, sí. Así es. Dale, tú Pues, ibas a decir algo y yo te quité la palabra, pero... no, era buenísimo. Qué bueno que nos complementas eso, Violeta. Pues, mi queridísimo, vamos entrando. El tema que sigue, perdón, es el de Xóchitl Gálvez, perdona. Entonces, mi querido Manuel Hernández Borboya, pues ayer dio precisamente Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pues dio una conferencia donde por un lado, pues presentaron ya las reglas para la elección interna de Morena y por el otro lado, pues habló del caso de Xóchitl Gálvez y todo este revuelo que ocasionó este video que él publicó, que Morena publicó en voz de él, donde hace este tipo de señalamientos, Mario Delgado. Vamos a escucharlo y regresamos contigo. Se desató ayer una polémica en redes por un video que no sé si podamos poner, Rubén, que salió el domingo respecto de la señora Xóchitl Gálvez, de información que nosotros tenemos, de pruebas que tenemos respecto de su actuación como delegada. No sé si pueda. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Estamos afuera del desarrollo inmobiliario One Marina Park, que junto con el edificio Distrito Polanco, que está sobre periférico, fueron construidos gracias a los permisos que autorizó la señora Xóchitl cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo entre el 2015 y el 2018. Durante su gestión, ella navegó con la supuesta bandera de la honestidad, pero hoy sabemos que también le entró al moche. Resulta que casualmente los desarrolladores de estos edificios contrataron a las empresas de la señora Xóchitl, High Tech Services y OMEI, por 70 millones de pesos para que participaran en su construcción. Como autoridad, no podía beneficiarse de los permisos que ella autorizó. Según la ley, debió de excusarse y no lo hizo, por lo que es un claro conflicto de interés o tráfico de influencias, y eso es corrupción. Cuando fue jefa delegacional, a sus negocios le fue muy bien. El 70% de la facturación la hizo aquí en negocios de la Miguel Hidalgo. Al igual que sus compañeros del cártel de la Benito Juárez, la derecha considera a la ciudad como un gran negocio inmobiliario, como un botín para enriquecerse ilegalmente. La conmovedora historia de las gelatinas ya se le hizo agua. Ahora sabemos que su billete lo hizo de sus negocios corruptos. Como diría la canción de Shakira en este caso, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. El Mochitl. Morena, la esperanza de México. La denuncia aquí es muy sencilla. Ella autoriza desarrollos inmobiliarios y en la construcción de esos desarrollos, los dueños, beneficiarios de sus permisos, contratan a sus empresas, OMEI y High Tech Services, por 70 millones de pesos. Entonces, nuestra denuncia es que al ella autorizar los desarrollos, cae en conflicto de interés o tráfico de influencia, y eso es corrupción. Entonces, ayer ella contesta
que no son ilegales los desarrollos que ella autorizó. Nosotros no estamos cuestionando la legalidad de esos desarrollos, pudieran ser legales. Lo que estamos cuestionando es por qué ella recibe contratos, sus empresas, de edificios que la contratan en su construcción. Desde que sacamos este video, he tenido llamadas por lo menos de 3 empresarios que me confirman que era su modus operandi. Son empresarios que estarían en un momento dado dispuestos a dar su testimonio de que les autorizaba su construcción, les autorizaba su desarrollo, pero les pedía que contrataran a sus empresas porque eran muy buenas. Entonces, evidentemente, pues eso es tráfico. Pues no se hable más, mi querido el mochitl, como le dicen ahora, Manuel Hernández Borbolla, tiene usted la palabra. Pues está pegajoso eso del mochitle. Aquí sí creo que Mario Delgado tuvo una actuación destacada, porque realmente está poniendo el dedo sobre la llaga en donde más les va a indigestar ahí el asunto a su candidata Xóchitl Gálvez. Ya vimos que su reality show de encontrar al candidato opositor pues no está pegando mucho. Hasta Héctor Aguilar Camina ahí estaba haciendo berrinche en Twitter de que de que nadie peló los debates y no sé qué, cuando estaban todavía 4 candidatos, ya nada más quedan 3 del bloque opositor: Santiago Krill, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Ya bajaron a Enrique de la Madrid. Y este asunto me parece que también va a ser clave en los meses siguientes, porque sí hay mucho material legal y político, por supuesto, para pegarle a la candidata Xóchitl Gálvez con este asunto de claro conflicto de interés, que por supuesto pues es un delito. Entonces, la manera en que está saliendo este asunto con lujo de detalle, pues va a ser un tema recurrente de aquí al 2024. Está este caso que está documentando Mario Delgado. Alejandro Almazán hace unas semanas documentó otro caso bastante parecido, en el que además había irregularidades por el número de pisos que se construyeron. Ya él tiene los datos más puntuales. Pero sí me parece que este tema de cómo le están empezando a salir construcciones ahí con conflicto de interés a Xóchitl Gálvez, vinculada, por supuesto, pues a todo lo que tiene que ver con la otra trama del cártel inmobiliario, que está inmersa dentro de esa un asunto muy difícil del bloque opositor para poder lidiar con eso de cara al 2024. Es decir, si de por sí ya van débiles, algunas encuestas dan incluso una preferencia de 3-1 de la corcholata que sea frente en este caso a Xóchitl Gálvez o a un candidato posible del Movimiento Ciudadano. Tienen esta resistencia ideológica a los programas sociales, algunos de sus personajes influyentes, como José Ángel Gurría, que es el que está diseñando el proyecto del bloque opositor, que López Obrador pues todavía no sale del asombro de que hayan puesto a Gurría en ese tema, ¿no? Y luego ves este asunto que le pega directamente a la gestión de Xóchitl Gálvez en una alcaldía. Pues ¿qué te puedes esperar a nivel nacional, no? Pues el llevar el mochitl, como dice Mario Delgado, a nivel nacional o a nivel federal, como ha sido, digo, tampoco es que sea algo nuevo esto del moche, ¿no? Ya hay una larga tradición panista con esto de los moches, y pues es como regresar a ese esquema. Por eso me parece que documentar puntualmente estos casos, mostrar los edificios y demás, pues va a ser un tema que le va a pegar fuertísimo a la candidata del bloque opositor, que yo de hecho no descarto que por ahí pueda haber un cambio de timón en los planes que está realizando el bloque opositor, porque pues la candidata se les está desinflando demasiado rápido. No sé si les vaya a dar, no sé cómo vaya a llegar Xóchitl de desgastada a diciembre, o sea, ya no digamos a las campañas electorales, ¿no? Sino de aquí a diciembre se ve que todavía hay bastantes meses y que van a seguir creciendo muchos de estos temas. No sé si les vaya a dar. Yo si fuera Claudio X y compañía, pues sí estaría preocupado y estaría barajeando por ahí un plan B. El problema es que ya con este proceso que acaban de lanzar, que van a anunciar candidato a principios de septiembre y demás, pues veo difícil
o sea, se les va reduciendo el margen de maniobra política, ¿no? Entonces realmente veo que es un problema muy grande para el bloque opositor, que la principal candidata o la que se veía ya como más perfilada, que estuvieron inflando en los medios corporativos, pues está enfrentando esto. Y también, por supuesto, llama la atención pues, la manera en que la están protegiendo desde esa prensa corporativa, donde no están saliendo estos temas, pero que de alguna manera pues siguen ahí haciendo ruido en espacios alternativos. Y me parece que esto fue parte de la estrategia política de López Obrador, que es un viejo lobo de mar con un colmillo muy retorcido para estos temas, de lanzar, porque él fue precisamente el que lanzó la provocación, ahí mostrando unos datos a medias que nosotros cuestionamos desde un punto de vista ético, pero que en la praxis política pues le está dando resultado, porque pues ya estamos viendo ahí los frutos de esa pues de esa línea que destapó López Obrador, y que cada vez pues mientras uno va hurgando en ellas, pues te vas encontrando más y más los mochitls, ¿no? Que salen por aquí y por allá, y que tira un poco pues este discurso aspiracionista de las gelatinas, de que ella es una empresaria que se hizo por su propia cuenta, cuando realmente pues hay tráfico de influencias y moches de cuando era funcionaria pública de por medio para explicar su riqueza mientras ha sido funcionaria pública, ¿no? Entonces me parece que es un tema que también va a dar de aquí a muchos meses más el asunto. Gracias, Manuel. Pues muy interesante esto que señalas. Podría haber cambio de timón y bueno, pues Ujú. lo preocupante es que en segundo lugar está Beatriz Paredes, bueno, y Krill, pero tampoco hay mucha esperanza. Pero bueno, sería interesante analizarlo. Pero bueno, regresando al tema que ya Alejandro, como tú dices, lo ha trabajado y que ahora se complementa con esto que saca Mario Delgado, pues ¿cuál sería, qué implicaciones tendría Alejandro? Ahora, digo, ya el presidente no lo puede hacer, el presidente de la República ya no puede hacer estas denuncias, pero ahora vemos que lo está haciendo Mario Delgado, el presidente de Morena. ¿Qué implicaciones tiene ahora que lo haga él, ya no el presidente? Y bueno, ¿cómo se complementa con esto que tú has estado trabajando? No, y vienen más denuncias, ¿no? O sea, la gente de Morena va a denunciar. Bueno, les cuento. Yo me acuerdo hace como un mes y medio cuando hablamos aquí en Rompeviento, que me decían, oye, y Xochitl, y yo les dije, no, Xochitl, ni hay que hablar de ella, tiene muchas grietas, o sea, yo creo que se va a desinflar. Y eso, bueno, yo se los decía porque desde hace varios meses a mí me contaban de estas tranzas de Xochitl cuando había sido delegada. Y dije, bueno, tarde o temprano van a ir saliendo, o sea, supongo que los periodistas lo van a ir sacando. A mí me sorprendió que el primero que lo dio a conocer fue Víctor Hugo Romo, ¿no? El ex delegado de la Miguel Hidalgo, y me sorprendió porque, bueno, pues él también fue señalado de corrupción, ¿no? Y de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, por eso me parecía como un poco medio extraño que él saliera. Yo creo que ahora está Mario Delgado digamos, hablando de esto, uno, porque es el dirigente de Morena, uno, porque quiere ser jefe de gobierno, y dos, tres, pues porque Víctor Hugo Romo no se ve bien estar denunciando a Xochitl, ¿no? O sea, el corrupto denunciando a la corrupta, o sea, no se ve bien, entonces, bueno, de alguna manera creo que ahí hubo un cambio. Yo lo que saqué tiene que ver con la Plaza Alteza, que está en Paseo de la Reforma, ¿no? Digo, también casi por periférico. Aquí el caso es la delegación no aprobó, la delegación no aprobó, digamos, el permiso. Quien lo aprobó, la prueba es la CEDUBI, pero a sabiendas de que no se aprueba, la delegación y la gestión de Xochitl Gálvez, sobre todo, sí deja que la obra continúe, y tan la deja que uno se inaugura la obra y dos, las empresas de Xochitl Gálvez también participan en esa obra, ¿no? Así, a mí, yo sí creo, o sea, con los documentos que yo presenté, yo sí creo que es una obra completamente irregular, ¿no? Y que aún así las dos empresas, bueno, sobre todo una de las empresas, OMEI, eh, le da todo el servicio a esa plaza, ¿no? Desde el mantenimiento, el aire acondicionado, electricidad, etc. Lo presumen en su página de internet, ¿no? Es decir, yo no tengo el contrato, ¿no? Pero el hecho de que lo presuman OMEI o la familia Gálvez lo presuma como uno de sus clientes, la Plaza Alteza, bueno, pues te habla de que ahí está y que creo que hay en efecto un conflicto de interés. Xochitl Gálvez
respondió a mi texto, yo lo publiqué en Sin embargo, Xóchitl Gálvez mandó una carta en donde decía que no, que todo lo que yo decía era falso, que ella, además en su gobierno, ella no lo aprobó, ¿no? Tiene razón, no lo aprobó en su gobierno, pero en donde no tiene razón, y es donde viene el conflicto, es que aun cuando no se haya aprobado, terminó construyéndose la plaza y sus empresas misteriosamente aparecieron como, digamos, no como socios, pero sí como las empresas que fueron contratadas para esa plaza. O sea, es decir, hay toda una suerte, digamos, como de modus operandi, que bien tú lo decían hace rato, si bien es cierto que Xochitl daba los permisos y luego se los cobraba metiendo las empresas, pues también hay otros en donde no daba los permisos y aún así sus empresas participan, ¿no? Es decir, digo que me parece todavía mucho más grave, ¿no? Porque lo otro lo veo más orgánico, es decir, una corrupción todavía más orgánica, en donde, bueno, la propia delegación hace los trámites y, bueno, pues agarra al empresario favorito y entre ellos hace los negocios. Aquí se me hace más complicado porque a pesar de que la propia delegación lo rechaza, ¿no? La delegación después mete a las empresas de Xochitl, ¿no? O sea, ¿a cambio de qué? O sea, es decir, le siguieron, yo me pregunto, bueno, siguieron construyendo la plaza a cambio de que las empresas de Xochitl participaran, ¿por qué nunca se clausuró, no? ¿Por qué hasta la fecha no se clausura esa obra que es irregular? Bueno, esos documentos que yo saqué y todo, me buscó gente de Morena, no les puedo decir todavía quiénes, ¿no? Pero me buscó gente de Morena, están armando la denuncia. Yo lo que creo es que van por esto, como una denuncia, no la van a, yo creo que no la van a meter a la cárcel, digo, porque pues le darían prácticamente la elección, porque sería un poco como pasó con López Obrador y Fox, ¿no? En donde cuando Fox prácticamente, o sea, Fox tiene que salir a decirle, no, ya, mejor no lo vamos a meter a la cárcel porque ya este tipo va a ganar la presidencia. Yo creo que con Xochitl podrían hacer algo parecido, o yo creo que la oposición intenta crear en Xochitl algo así, ¿no? Empiezan a hablar del desafuero y empiezan a hablar de muchas cosas que uno dice, no, claro, la quieren hacer víctima, ¿no? Es decir, está mostrada la corrupción, bueno, ahora ¿qué hacemos? Pues que sea la víctima del presidente, que sea la víctima de Morena, que sea la víctima de los periodistas. Yo le respondí a Xochitl toda una carta donde le pedí toda una serie de documentos, porque además, increíble, el caso que yo publiqué, muchos de el archivo en la delegación no está, o sea, los propios funcionarios que me ayudaron a conseguir los documentos me dijeron, ¿sabes qué? Han sustraído varios archivos de la delegación Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, Xochitl me decía, no, pues es que estos documentos están, bueno, muéstremelos, ¿no? Y yo creo que al final yo a Xochitl le dije, mire, pues yo tampoco soy la instancia para que me los muestre, está la Fiscalía Anticorrupción y yo supongo que usted no tendrá ningún problema en ir y aclarar este problema, pero yo sí creo que hay una terrible corrupción de Xochitl, que sus grietas son muy grandes y que hoy tratan de victimizarla, ¿no? Ahí está, digo, por eso tampoco los medios corporativos se han montado a ello, ¿no? O sea, están así como disimulando todos los casos de corrupción de Xochitl, porque yo sí creo que a ella va a ser la candidata y la van a victimizar, van a intentar hacer que también un desafuero y que también es la víctima del presidente, etc., para que vayan subiendo un poco más sus números, porque si aplicamos eso mismo con Beatriz Paredes o con Santiago Krill, pues no les da. Ahora, Santiago Krill también tiene toda una colota muy larga, ¿no? Con las factureras y con empresas farmacéuticas que pronto saldrán a la luz. O sea, yo creo que tampoco Krill, en este caso creo que acumula más suciedad Krill que Xochitl, ¿no? Y Beatriz Paredes, bueno, pues yo creo que no da, ¿no? Yo creo que Beatriz Paredes es una concesión que le están haciendo al PRI, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? O sea, yo creo que Beatriz Paredes no da como la candidata para la oposición, no tiene ese carisma, no tiene la base, no tiene nada. O sea, creo que Xochitl en ese sentido es la más carismática de los tres, porque bueno, ya terminó, bajaron a De la Madrid, ¿no? Que tampoco tenía nada, ¿no? Que ofrecer. Yo creo que eran simplemente concesiones al PRI, ¿no? Para que, bueno, no se rompa, digamos, este grupo, este frente. Pero cuando ves que el frente pone a cabeza de vaca para que asesore en materia de seguridad, o sea, sumas y también dices, bueno, pues claro, o sea,
se protegen entre ellos, es decir, nadie va a cuestionar a Xóchitl por su corrupción, porque nadie va a ir a cuestionar a Cabeza de Vaca, al contrario, le están dando un puesto a Cabeza de Vaca, y a todos los que integran el frente, la mayoría con casos de corrupción, pues nada, ¿no? O sea, todos son compas, aquí nos olvidamos de la corrupción y sigamos para adelante. Puede haber el cambio de timón, sí, pero yo creo que Xóchitl sigue enfilándose, ¿no? Bajo esta narrativa de la víctima, ¿no? De cómo ella está siendo atacada por todo el aparato del Estado. Yo creo que por ahí va la narrativa de la oposición. Pues sí, mi querido Alex, y hace rato veíamos con Violeta que están haciendo un combo muy particular, poniendo también a Ildefonso Guajardo, a José Ángel Gurría y ahora a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pues vaya panel de economía. De notables. Todos notables. Imagínate, ¿no? O sea, anímese, pásele a votar, ¿no? El causante de la peor devaluación del país, el gobernador que tiene ligas con el narco, ¿no? El otro empresario que, pues, veto a saber también todas las cosas que ha hecho, ¿no? Fajardo para poder estar ahí, ¿no? O sea, puro tranza, puro perfil muy, muy oscuro. No, pues imagínate, ¿no? Pues por eso razón, López Xóchitl Obrador estaba atónito, ¿no? De que hubieran puesto a Gurría. Decía, pero ¿cómo lo pusieron? O sea, como diciendo, estos güeyes son más tontos de lo que parece, ¿no? O sea, porque no se están dando cuenta de lo fácil que va a ser para nosotros golpearlos políticamente con eso, ¿no? Pues el causante del Fobaproa, o sea, nada más y nada menos. Vamos a estar bombardeando con ese tema y ahí los vas minando, ¿no? O sea, es que parece que no, pero son más tontos de lo que uno cree. No, y le decía, veíamos con Violeta hace un rato, que no poner a Cabeza de Vaca en el área de seguridad. Decía, es una broma macabra, güey, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, digo, o salvo que pase como ocurre con los procuradores y con los jefes de policía generalmente en los estados, ¿no? O sea, tú pones al procurador que tiene el nexo con las mafias, ¿no? O sea, porque él es el que te va a garantizar que las mafias pacten, ¿no? O sea, así ocurre en México, o sea, aunque la gente no lo quiera ver, pero así ocurre, ¿no? Entonces, pues yo creo que, claro, pues Cabeza de Vaca es el indicado, ¿no? Pues claro, pues él es el mafioso, ¿no? Es digamos, como alguien que sí está dentro de ese círculo de la mafia y que, pues claro, pues la seguridad no sé si no la va a garantizar, pero sí por lo menos puede pactar con muchas mafias, ¿no? Pero eso sí, nos pelucearon al PRD, que hicieron berrinche de que no les dieron nada, ¿no? Nada más se quedaron ahí como el chinito, nada más milando. Y se nos pasó, dice Marco Morales, que se nos está olvidando Cuadri, que a poco también ya tiene un cargo él. También Cuadri. ¿De es qué? para la parte de medio ambiente. Cuadri es el encargado de medio ambiente. Por eso decíamos, y hay más, pero no mencionamos Cuadri, es cierto, gracias que nos lo está recordando. Fíjate, yo me acuerdo en la elección del que fue 2012, me tocó seguir a Cuadri, ¿no? O sea, durante unos días, bueno, seguía a todos los candidatos y cuando fui a seguir a Cuadri, increíble tipo, ¿eh? O sea, el peor de todos los candidatos que estaban en ese momento, o sea, estaba Peña Nieto, que ya era algo que decir, no, Cuadri era el peor, y siempre andaba en su combi, ¿se acuerdan? El que andaba en una combi. Entonces yo me puse a rescatar los datos de esa combi, no estaba verificada, la habían comprado ahí en Iztapalapa, ahí en los deshuesaderos de Iztapalapa, o sea, todo mal en Cuadri, o sea, ese tipo es un fraude, o sea, de todo, ¿no? Entonces, en los pequeños detalles te vas dando cuenta el fraude que son las personas, ¿no? Por supuesto, y en esta combi ecológica con la que andaba, ni siquiera estaba verificada, no tenía licencia, no estaba emplacada, o sea, irregular su combi, ¿no? Y ahí andaba el pinche Cuadri, ¿no? Pero bueno, qué bueno que esté viendo lo del medio ambiente, cabrón. Oigan, pues si les parece, pasamos al último tema, que nos quedan todavía unos 8 minutos para poder abordarlo, y es el caso, pues, de Ricardo Salinas Pliego, esto que también proponías, mi querido Alejandro. Pues Manuel, está este tema de Ricardo Salinas Pliego, que sigue y sigue en los embates contra Xóchitl, y pues mentándole la madre a Lina y haciendo Citlali, perdón, a Citlali Hernández, disculpa Citlali, es el cambio de nombre, casi es un agravio, tú disculparás. Pero bueno, hay unos ataques, siguen los ataques, un agresor atacando a una compañera, y que no cesan los ataques contra Xóchitl.
Es perdón, otra vez tengo el lápiz ahí, aunque casi no dormí, perdón, Ayúdale, Violeta. Sí, Citlali sí, sí. Hernández. Ajá. Contra Citlali Hernández, hemos abordado el tema ayer, en la mesa de ayer, en la mesa de antier, y es un tema que sigue llamando la atención porque siguen los embates de Salinas Pliego contra Citlali y contra el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué decía al respecto? Bueno, pues Salinas Pliego es un personaje que yo ubico dentro que entra dentro de esta categoría de los libertarios, ¿no? Que son neoliberales en su proyecto económico, pero son fascistas en sus posturas políticas, ¿no? O son más cercanos al fascismo con esta estructura de clases, clasista, racista, misógino, xenofóbico, pues, todos los defectos que se le pueden achacar a una persona que está tratando de posicionarse como el Trump mexicano, ¿no? Ese es un poco como empezó a crecer Trump políticamente en Estados Unidos, y Salinas Pliego como que está siguiendo esa misma ruta con aspiraciones políticas, pues ahí está sacando sus programas ahí de sus de que hay que dejar de apoyar a los gobiernícolas y toda esta retórica que está tratando de usar para convencer ahí a una masa de gente enajenada que aunque nos parezca increíble a algunos, pues todavía tiene adeptos ahí entre las masas, les reparte dinero ahí, me recuerda como el Guasón en la película esta de Batman de Tim Burton, cuando reparte dinero en la calle. Pues en esa megalomanía se encuentra Salinas Pliego, que desde hace mucho pues tiene ahí pleito con medio mundo en Twitter, hasta a mí me tocó una vez, ¿no? También el pleito ahí con Salinas Pliego, un personaje muy activo en redes, un patán, por supuesto, sin un ápice de gracia, y son de estas personas que creen que desde su castillo de la riqueza el mundo debe de obedecerlos como los obedecen sus empleados en sus empresas, ¿no? Y desde luego, pues esto no es así. A mí me llama la atención pues la mucha consideración que tiene López Obrador para con este personaje, a contrario a otros con los que tiene ahí pleito encarnizado. Con Salinas Pliego suele ser muy condescendiente en estos temas, trae pleito ahí desde hace mucho con Citlali, la secretaria general de Morena, y me parece que si bien es cierto que pues es un patán de primera, me llamó la atención esto del INE, ¿no? De también sancionarlo por violencia política de género, y me preocupa ese tema de cómo ahora ese asunto de la violencia política de género pues va a convertirse en una especie entre otros temas, ¿no? Pero como el nuevo Ministerio de la Verdad, en un sentido orwelliano, ¿no? Es decir, que el Instituto Nacional Electoral tenga facultades para sancionar pues a un particular, aunque sea millonario, como en el caso de Salinas Pliego, por esos asuntos. Me parece que es también una evidencia de lo que hemos también comentado aquí desde hace mucho tiempo, de que urge una reforma profunda dentro del INE, porque me parece un exceso, ¿no? Que un órgano electoral se meta a esos asuntos o a esos pleitos políticos que van más allá de lo estrictamente electoral. Es decir, las facultades que tiene el INE son completamente irracionales en este asunto, más allá de que pues sí puede haber un ataque y un sistemático en contra de una funcionaria política, ¿no? Pero me parece que el INE pues extralimita mucho sus facultades. Es parte de lo que se debe de reformar dentro de una gran reforma política. Estos que decían que el INE no se toca y demás, que ahora también se están quejando de cómo está operando el INE, pues es parte de la reforma profunda que se necesitaba. A mí me parece que Salinas Pliego pues está tratando de construir su carrera política de un modo muy similar al que lo hizo Donald Trump, siguiendo pues esta lógica de populismos de derecha, que también está teniendo resonancias en países como Argentina. Con el caso de Milei lo estamos viendo también muy, muy claro, cómo salió toda la derecha global, la ultraderecha, a celebrar el resultado de las primarias en Argentina. Y pues están siguiendo ese caminito, ¿no? A ver si se les abre por ahí una grieta en el sistema.
Y a lo mejor para el 2024 no le va a alcanzar, pero no sabemos cómo puede ir evolucionando la trayectoria de un personaje que cuenta con los recursos necesarios para concretar algunas medidas políticas, ¿no? Ya vemos completamente desquiciado a Salinas Pliego diciendo ¿sobre qué tema era? Que decía que él va a hacer todo lo posible, va a poner todos los recursos a su alcance para que Los no me acuerdo libros, que. ¿no? Los libros de texto gratuito, ¿no? Los libros comunistas, el virus comunista. O sea, ahí ves, pues, cómo el dinero no compra ni la inteligencia ni la cultura, ¿no? Porque pues, es un tipo completamente ignorante, que no conoce de los temas sociales, no sabe de lo que está hablando, y cree que porque nació en una familia rica, que además se volvió él como empresario más rico, gracias a los contubernios y a las cercanías políticas con la familia Salinas de Gortari, que le dieron ahí Imevisión, privatizaron Imevisión para que echara a andar muchas de sus otras empresas con el brazo mediático en el que se ha constituido Televisión Azteca. Y a partir de ahí amasó sus grandes fortunas. Es decir, no es casualidad que los grandes millonarios en México, Slim, Larrea, Balleres, Salinas Pliego, pues surgieron de las privatizaciones del salinato. O sea, no es ningún secreto, ¿no? Y ahora lo curioso es que este tipo se quiere vender como el gran empresario, el gran emprendedor, cuando realmente pues ha sido beneficiario de la corrupción en México, ¿no? Entonces me parece que es un personaje peligroso porque puede crecer y operar políticamente, pero también tiene muchos enemigos, entonces tampoco la tiene tan fácil. Pues ahí está su empresa Televisión Azteca, que ya no puede cotizar ni en Estados Unidos ni en México por los muchos problemas que tiene, y me parece que parte del malestar de Salinas Pliego tiene que ver con eso, ¿no? Pues como sus grandes negocios pues están viendo afectados pues, por sus malos manejos en primer lugar, pero se los está atribuyendo a otros personajes como al gobierno de México, porque le están cobrando los impuestos que dejó de pagar mucho tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo traen ahí pues bastante molesto, bastante irritado, y pues que se tome un tecito de tila para que se serene. Yo le recomendaría a Ricardo Salinas Pliego, que anda muy, pues desaforado, diría yo, ¿no? Fuera de sus cabales. Sí. Gracias, Manuel. ¿Qué decir sobre este tema, Alejandro? Y Mm. esto que decía ahorita, Manuel, se le suma, no solo es esta confrontación que inició originalmente por lo de los impuestos, sino ahora también se agrega esta parte de la Los libros. desacreditación de los libros, ¿no? Y bueno, ya ha dicho, no voy a quitar ni una coma, y ha emprendido también una campaña en contra del INE ahí. ¿Qué decir sobre esto? Mira, yo siento que, bueno, pues en el país del bullying, del machismo y del clasismo, pues es evidente que un personaje como Ricardo Salinas Pliego lo admiren, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el país del bullying. O sea, aquí la gente le encanta hacer el bullying, la gente no debate, la gente hace bullying. En el Twitter la gente hace bullying, no debate, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece un tipo buleador como Ricardo Salinas Pliego, pues le aplauden, ¿no? Y yo volteo y digo, mira, le aplauden que pidió dinero a los Salinas y no se los pagó para hacerse de un canal. Le aplauden por haberse apoderado de un canal, el canal 40, a punta de pistola. Le aplauden por haber defendido en algún momento a Paco Stanley, el gran dealer del espectáculo, ¿no? Le aplauden porque no paga impuestos, le aplauden por ser corrupto, le aplauden por insultar a AMLO y a otros, ¿no? Y ahí es donde llegamos con Citlali, ¿no? Eh, Bien dice Manuel, ¿no? Yo sí creo también que el coeficiente intelectual de 85, por más que tengas dinero, pues no te da, ¿no? Entonces, pues él es 85, ¿no? O sea, Ricardo Salinas es un 85 o un 128 kilovatios, o sea, no da más, no da más su cerebro, ¿no? Pero es astuto, ¿no? Y es un tranza, o sea, en realidad es un tranza, ¿no? Y eso ha hecho que, bueno, llegue a donde esté. Que haya gente que lo admira, bueno, pues nos habla de que hay un problema también con esa gente, ¿no? Que admira, digamos, a este tipo de personajes, ¿no? Que a leguas, bueno, se ve que es una mala persona, porque tampoco entiende lo que es el insulto y lo que es la libertad de expresión. Él está diciendo, no, es que es mi libertad de expresión, sí, güey, pero también estás insultando. O sea, yo no sé si para él decirle a alguien gordo o gorda no es insulto, ¿no?
desgraciadamente ya lo es, ¿no? Digo, desgraciadamente porque muchos decimos gordo y bueno, pues nos toca decir, ay, güey, la cagamos, ¿no? No, no, sí, lo es. O sea, es decir, yo creo que debemos ir entendiendo que hay unas palabras que a lo mejor nosotros normalizamos, pero que son insultos. Citlali ha hecho también insultos, ¿no? Y a lo mejor también por eso mucha gente se la regresó y le dijo, bueno, pues que tú también has insultado. Claro, o sea, yo regreso al país del bullying. Siento que en Twitter nadie debate, todos se insultan, todos empiezan a buscar primero el defecto físico, después el defecto intelectual, ¿no? Pero nadie se sienta, digamos, a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las razones? O sea, de que este personaje como Ricardo Salinas puede estar en su yate en Capri, ¿no? Tuiteando. Bueno, pues porque es un corrupto, ¿no? Porque él llegó y tiene toda esta historia, ¿no? Y yo creo que hace falta, ¿no? De toda esa gente que sigue a Ricardo Salinas Pliego, entender quién es ese personaje, ¿no? O sea, cómo desde la oscuridad se creó este personaje y hoy, como todos esos personajes oscuros, limpian su nombre a través de dinero, o sea, algo le dio a López Obrador para que López Obrador se deje humillar tanto, porque lo humilla a través quizá no diciéndole, no confrontando al presidente, pero sí lo humilla a través de los demás, porque a lo que descalifica finalmente es a la cuarta transformación, es decir, o sea, está criticando las políticas del presidente. Y yo ahí me pregunto, bueno, ¿qué le debe López Obrador, no? ¿Qué le debe López Obrador para no poderlo confrontar, no? O sea, porque así como confronta a Ciro, ¿no? Que yo ahí sí digo, oye, ya, deja Ciro, ¿no? ya nos quedó claro quién es Ciro, o sea, o sea, ya no se vale escupirlo en el piso, no se vale pegarlo en el piso. ¿Por qué no tienes esa actitud con Ricardo Salinas, no? O sea, algo pasa ahí, ojalá lo veamos, es decir, ojalá que sí veamos ese rompimiento entre López Obrador y Ricardo Salinas y veamos que López Obrador ya no le dice amigo a Javier Alatorre, pese que a Javier Alatorre en 2 ocasiones, una ha dicho ya no le hagamos caso a Gatell y dos, los libros El virus comunista, ¿no? O sea, pese a eso, o sea, López Obrador lo sigue teniendo como sus amigos, sabe escoger las peleas, por supuesto, López Obrador, y por algo no se pelea con ellos, ¿no? Pero bueno, pues sí me llama la atención de que a este personaje no se le nota, no se le toca, y que él va creciendo. Y de ahí creo que también lo peligroso, o sea, que habla Manuel, ¿no? O sea, yo sí creo que es un tipo peligroso porque con todos estos adeptos que tiene, el tipo que regala dinero, etc., o sea, digo, a lo mejor no es un Milei, pero algo se le parece, ¿no? Y si él va construyendo, digamos, esta imagen, quizá no le va a dar para el 2024 como a Lili Telles no le da para el 24, pero sí van a empezar a crear algo para el 30 que va a ser muy poderoso y que se va a ir de las manos y que cuando voltee el obradorismo a ver, quizá ya sea muy tarde, ¿no? Entonces, bueno, ojalá el obradorismo sea más ideológico, porque el obradorismo entre que agarra derecha, izquierda y de chile, mole y de manteca, o sea, yo creo que ese de pronto también es su gran error, ¿no? Entonces, si un día ojalá el obradorismo realmente se plantee en una ideología clara, sin andar, como dice el presidente, sin zigzaguear, finalmente el obradorismo zigzaguea, bueno, sin zigzaguear, ¿no? Nos vamos a poder alejar de estos personajes, ¿no? Y creo que estos personajes van a dejar de existir o van a dejar de tener mucho foro, ¿no? Porque, bueno, pues vamos a tener por lo menos un gobierno mucho más centrado, más ideológico, ¿no? En decir, claro, esto es lo que queremos, y no a estos empresarios que se dan el lujo de humillar de pronto al presidente. Ya, gracias, mi querido Alejandro. Sí, hemos hablado ahí al respecto. Yo lo que creo es que ahí, ojalá el partido Morena y toda la 4T tomen acciones. A mí sí me parece que es un agresor tremendo y Claro, que, claro. y que rebasó ya cualquier límite de los insultos y los agravios a una compañera, y que sí se debería meter cartas en el asunto porque sí, me parece un exceso de este imbécil, ¿no? Y esta parte de lo de que Citlali también insulta, pues habrá que checarlo, porque hay un montón de tweets que han estado circulando que supuestamente los escribió Citlali y Y no son, sí, claro. no, 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 no son
¿no? Porque ni siquiera es su lenguaje, ¿no? La mujer es más Ya. moderada y sí, no creo que se compare ni siquiera tampoco el poder de Ricardo Salinas Pliego, pero bueno, pues ya veremos. Sí creo que sería un gesto importante que el propio presidente de Morena y que el presidente de la República, pues que sí digan algo, ¿no? Porque, Sí. y que se le puedan cerrar, pues que ningún funcionario de gobierno, que ningún miembro de Morena le den entrevistas y hacer campañas también contra Electra. En fin, sí me parece verdaderamente deleznable la manera de conducirse de Ricardo Salinas Pliego, al extremo, ¿no? Al extremo, Ujú. porque sí lo vemos que ha escalado. Ya también salieron algunas cosas en Televisión Azteca, así que pues usando todo su poder, pues sí, no se vale, creo, ¿no? Y sí, o sea, Sí, como no. comentas, yo creo que es más la vía política que la legal o judicial, ¿no? Porque pues quién va a sancionar a un particular por esos dichos, aunque sea un patán o eso, se me Claro. hace delicado y se me hace delicado que el INE cada vez se meta más en esos temas, ¿no? O sea, porque ya es la policía de la moral, el INE, entonces no creo que sea la función de un órgano electoral. Pues sí, ojalá ahí se tomen cartas en el asunto. Si el tipo está en una brega política, pues bueno, pues que políticamente también se le haga sentir Así es. que la compañera no está sola, ¿no? Ujú, ujú. Mínimamente, pues todo Morena tendría que cerrar filas Así es. En favor de Citlali, claro. en favor de Citlali, ¿no? Sí, En por fin, supuesto. Pero pues hay un problema más de fondo, ¿no? Que ya lo estaremos discutiendo, que ya casi va a acabar el sexenio y durante todo el sexenio Salinas Pliego no pagó los impuestos que tenía que pagar. Eso es, para Claro. mí, me parece lo más grave. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque tiene poder, ¿no? Decíamos ayer, tiene el poder económico, los otros tienen el poder político y él no lo hace y parece que ni lo va a hacer, ¿no? Entonces, eso es la situación grave. ¿Qué hizo el presidente en contra de Salinas Pliego? Pues lo único que ha hecho fue cerrar los cardones y nada más, pero lo demás sigue intacto todo su poder económico. Y bueno, la muestra es que se le obliga a los grandes contribuyentes a pagar, así se les llama, ¿no? Pero son grandes evasores, muchos de ellos a pagar los impuestos y él dice, no lo voy a hacer. Y ese es el origen del diferendo inmenso ahora con Citlali y bueno, pues acaba el sexenio y no lo ha hecho. No lo ha hecho, Y claro. quién sabe qué Pues vaya a mira, pasar en un relevo de las corcholatas, ¿no? claro. Imagínense. O sea, algo sí ha hecho el presidente, digamos, contra el imperio de Ricardo Salinas, le quitó las remesas, ¿no? O sea, de alguna manera eso, ¿no? Y que dices, ah, bueno, está bien, ¿no? Pero pues quieres ver más, ¿no? Digo, a lo mejor por lo mismo poderoso del tipo, pues no se puede quizá en este momento, ¿no? Pero yo sí quiero ver ese rompimiento entre López Obrador y Ricardo Salinas Pliego para ya, o sea, alejar a ese tipo de personajes, ¿no? Dice le quitó las remesas, pero incrementó su capital, ¿no? O sea, Bueno, sigue bueno, siendo el cierto. tercer hombre más rico de este país y subió del cuarto al tercero, incrementó su capital. Entonces, prácticamente no se le tocó nada porque hubo otros beneficios, pero es brutal este poder que sigue teniendo, ¿no? oigan, Sí. y rápidamente, ya para despedirnos, una valoración de qué es lo que presuponen que va a anunciar Marcelo Ebrard, que hizo un mensaje ahí que no se sabe si es anuncio o advertencia, eh, porque ayer veía la conferencia de Mario Delgado y le preguntaron así directo, bueno, ¿y sabe usted qué es lo que va a decir Marcelo Ebrard? ¿De qué va? Le dijeron, ¿sabe de qué va la conferencia que va a dar? Y dijo, no tengo ni la más remota idea, ¿no? Mm. ¿Cuál es Pues iba a que? ser ahorita, ¿no? Empezaba a las 11, ¿no? No, Ya no era debe de estar. 12. Sí. Ya debe Oye, estar, ¿no? Yo Ernesto, supongo que va a hablar, perdón, de las encuestas, ¿no? Bueno, las encuestadoras, ¿no? De las casas encuestadoras, yo creo, ¿no? Que va por ahí, que va a decir no, tal, o sea, yo creo que va por ahí. perdón, Ernesto, yo pensé que les ibas a preguntar por lo que dijo Alejandro, que dice Salinas Pliego, no es el Milei mexicano, pero bueno, podría acercársele y dije, Podría a ver, serlo. preguntar sobre eso, pero bueno, nada más, No, cierra el paréntesis ahí.
Qué personaje, Milei, qué horror. Bueno, mi querido Alejandro Almazán, mi querido Manuel Hernández Borbolla, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Cuídense Estén muy mucho. bien. Abrazo. Abrazos. Todo bien.